Nací con un don, o al menos fue así como mis padres siempre se refirieron a ello. Personalmente, yo no lo llamaría un don, sino un saber, una habilidad observacional, por así decirlo. Aún recuerdo cómo por tanto tiempo solía ver estas cosas, estos números, sin tener idea de lo que significaban. Pero ahora lo sé. Creo que tenía 11 años cuando llegué a comprender lo que significaban. Veía televisión con mis padres cuando apareció un boletín de esas noticias sobre una mujer en Oxford, que había sido sentenciada por el asesinato de 17 personas. Conforme veía la grabación de ella siendo escoltada al juzgado, allí estaba, el número 17 flotando, justo por encima de su cabeza. En ese momento me di cuenta de que estos números no eran aleatorios, representaban personas. Cada número que veía significaba el número de personas que ese individuo mataría durante su vida. ¡Wow! Vi al mundo de una manera muy diferente luego de ese día. En un día normal, al caminar de la escuela hacia mi casa, veía un mar de ceros y quizá algunos uno, a veces. Podía caminar al lado de un sujeto por la calle y el número 3 flotando por encima de su cabeza me haría sentir intranquilo. Que bueno, en lo particular nunca he conocido a nadie con un número más alto que el 1. Y siempre me convencí a mí mismo con que esos 1 se debía a algún accidente o algo por el estilo. Nada tan siniestro como un homicidio, pero bueno, a medida de que crecía, los números permanecieron consistentes. Cuando al fin les conté a mis padres sobre lo de mi clarividencia, acordamos que lo mejor sería mantenerlo entre nosotros. La primera persona a la que conocí con un número más grande que el 1 fue a Kyle. Conocí a Kyle en una fiesta que organizó uno de nuestros amigos mutuos. Congeniamos rápidamente por tener muchos de los mismos intereses. Pero la verdad, siempre me sentía un poco abatido cuando me concentraba en el 5 que cernía sobre su cabeza. ¿5 personas? ¿Kyle? No me parecía posible, y decidí con prontitud que no lo iba a cuestionar. Después de 3 meses de amistad, me desperté una mañana ante la cantidad de mensajes en Facebook. Todos mis contactos estaban en frenesí por lo que le había pasado a Kyle, pero nunca pude encontrar una respuesta clara de lo que sucedió, hasta que bajé un poco por el muro de inicio. Kyle había ido a una fiesta con su novia, Amy. Se habían divertido bastante, pero Kyle decidió que aún se sentía apto para conducir a casa. Tras 1,5 kilómetros de viaje, chocó con un auto que venía en dirección contraria, luego de que Kyle girara en el lado incorrecto de la carretera. Las publicaciones decían que el accidente fue bastante grave y que su novia murió al instante. Por más sorprendente que era esta noticia, una parte de mí no podía evitar sentirse culpable. Había sabido que Kyle iba a matar a alguien, pero no pude haber sabido quién, cuándo, ¿verdad? En cuanto me seguía adentrando a las publicaciones, descubrí más acerca del auto contra el que Kyle se había estrellado. El auto se volteó por el impacto y rodó hasta una cuneta del costado de la carretera. El conductor, un compañero nuestro en el colegio, había muerto al instante. Sus 3 amigos, que eran sus pasajeros, murieron en el hospital por sus heridas críticas. 5 personas. Kyle cumplió con sus 5 personas esa noche, y yo sabía que iba a pasar. Cargué con la culpa de ese accidente por un largo tiempo. Traté de hablar con mis padres al respecto y ellos trataron de empatizar conmigo, pero sabía que no lo entenderían. De hecho, fue muy difícil para cualquiera el entender por qué me estaba sintiendo de esa forma, hasta que conocí a Melanie, la mujer más hermosa que había visto. Empecé a salir con ella alrededor de 8 meses después del accidente de Kyle, y sentí una conexión con ella que nunca había sentido con nadie más. Fue la primera persona después de mis padres a la que le conté de mi don. Y me sentí bastante aliviado cuando no se asustó ni me dejó. Fue muy tierna y comprensiva conmigo. Tenía una gran curiosidad al respecto, acompañada de una reserva interminable de preguntas. Me sacó de onda cuando se me quedó viendo, ampliando la mirada, y me preguntó qué número se encontraba arriba de su cabeza. Ella era un 0, le dije eso, y casi fue como si pudiera haber visto una pequeña onda de alivio traspasándola. Yo amaba todas las preguntas que me hacía. Se sentía bien que finalmente fuera capaz de hablar con alguien al respecto, y que estuviera genuinamente interesada en lo que tenía que decir.
Habíamos sido novios por más de un año cuando me preguntó algo que mis padres nunca me habían preguntado. Yami, ¿podemos hablar? Se me acercó con timidez. Sí, claro, por supuesto. Pues siempre he querido preguntarte esto, pero nunca pude encontrar el momento indicado porque siempre me pareció un tanto personal. Anda, estoy seguro de que para este punto no hay nada que puedas preguntarme que vaya a ser tan demasiado personal. Me reí. Bueno, está bien. Lo que me preguntaba es, cuando te ves en el espejo, ¿hay algún número encima de tu cabeza? Alzó la mirada con curiosidad. Sus grandes ojos verdes estaban fijados en mí. De hecho, sí. Cuando me veo en el espejo, puedo ver el número 13. Le dije, agachando la cabeza. Oh, por Dios. Murmuró mientras daba un paso hacia atrás. ¿Hablas en serio? No, obvio que no. Contesté, incapaz de contener la risa que crecía en mi rostro. Soy un 0, al igual que tú. Melanie y yo nos casamos hace un poco más de 2 años. Y hace un par de días recibimos a nuestro primer bebé en este mundo. Ay, una bebé hermosa y saludable. Elizabeth. Nunca he experimentado un amor similar al que siento cuando contemplo su rostro encantador. El sentimiento que se abulta en mi pecho cuando su manita se enrosca en mi dedo es como ningún otro. También noto cómo mi esposa se enamora más y más de nuestra hija cada vez que la carga. Pero no sé cómo decírselo. No sé cómo decirle que cuando veo a nuestra bebé dulce y perfecta, siento que mis entrañas se tensan por la culpa. Porque cuando veo por encima de su rostro encantador, veo el número 8327. Pero tampoco sé cómo decirle que el día que nuestra hija nació, el número de Melanie cambió de un 0 a un 1. Un día fui al cementerio. Debía despedir a una persona muy querida que había muerto. Aunque no era de mi familia, éramos muy buenas amigas y sentía mucho su muerte. Ya era tarde cuando terminó el sepelio. Soy muy curiosa y me dio por dar la vuelta entre las tumbas del cementerio. Eran increíbles algunas fechas y algunos difuntos. Algunos tenían hasta 100 años de haber muerto. La verdad, me daba escalofríos de solo pensar todo eso. De pronto una tumba llamó poderosamente mi atención. En ella había una foto de un niño con el nombre de Juanito, de unos 6 o 7 años. Había fallecido hacía unos meses y al lado de la foto había un zapatito. Se veía en buen estado e imaginé que alguien lo había olvidado. Lo tomé y lo guardé en mi bolso para entregarlo al velador, por si alguien lo reclamaba. Al darme la vuelta para regresar, sentí un aire pasar por mi espalda que me hizo estremecer. Volté a ver la foto del niño y estaba tirada. Me pareció algo extraño porque el aire no pudo haber tumbado el cuadro. Me di la vuelta y me fui rápido. Empezaba a darme miedo estar ahí sola. Por la prisa y por lo que había sentido, olvidé entregar el zapato al velador. Lo recordé ya cuando estaba en mi casa porque al sacar mis llaves lo miré. Encogí los hombros y entré. Un zapato. No tenía mucha importancia, pensé. Además, traía mucha hambre. Me fui directo a la cocina. Después de comer, me puse a ver la televisión en la sala. Ya estaba oscureciendo, estaba un poco cansada. Me quedé dormida viendo la televisión en el sofá. En la madrugada, no sé qué horas serían, pero me despertó un ruido. Escuché como que algo se había caído de la mesa. Abrí los ojos. La televisión eran puras rayas. Ya no había nada de programación. Mi bolso estaba en la mesa. De pronto sentí una mano recorrer mi hombro y mi espalda. Un frío paralizó mi cuerpo. De reojo, miré cómo el bolso se iba deslizando solo hasta caer al piso, saliendo el pequeño zapato. El pánico me invadió al ver cómo se levantaba el piso a medio metro del piso sin haber nadie. De pronto, lo dejaron caer entre risitas de niño. Empezó a correr por toda la sala sin dejar de reír. Muy claro escuché que no traía puesto un zapato y supuse que era el niño de la foto del cementerio. Aterrada no sabía qué hacer, estaba sola esa noche. Las luces prendían y se apagaban solas. Quería rezar, pero aunque me sé todos los rezos, increíblemente en ese momento los había olvidado y solo balbuceaba. Dios mío, Dios mío. Recordé a mi amiga recién fallecida y con mucha fe le pedí ayuda. Entonces, sin más, empecé a recordar el Padre Nuestro y el Salmo 91.
y lo recé lo más fuerte que podía. No sé si alguien se ha visto en una situación como esta, pero la verdad, por más fuerte que esté rezando, piensas que no se escucha. Es verdaderamente horrible. Así me sentía yo. De pronto, todo volvió a la normalidad. Yo, aún sin comprender lo que había pasado, sudando frío y sin poder moverme, lloré de miedo. Así pasé la noche sin poder pegar mis ojos. En la mañana, muy temprano, fui al panteón a llevar el zapato. No se lo di al velador. Lo llevé a donde lo había encontrado. Se lo dejé junto con una veladora. Le pedí perdón por haberlo tomado. Después fui a la tumba de mi amiga, le llevé flores, le di las gracias por haberme ayudado a recordar los rezos. Desde entonces no toco nada de un cementerio. Entendí que no es bueno hacerlo. Mamá siempre quiso protegerme de los extraños. Cuando tenía 6 años, mi madre me decía que no debía de hablar con extraños, que no me acercara a ellos y que no aceptara nada de ellos también. Lo normal de todo padre y madre que les dice a sus hijos de pequeños. Para mí no era nada raro, porque sentía que mi mami me quería mucho y solo trataba de protegerme. Un día, una persona extraña se acercó a mí mientras jugaba en el patio de mi casa. Vestía de una forma rara, y al verme se acercó de una manera muy silenciosa, como no queriendo que nadie lo escuchara, y entonces me dijo: Hola, hijo. ¿Qué haces aquí tú solo? Mi mami me dejó salir a jugar un rato. Le contesté. ¿Te gustaría que jugara contigo? Tengo muchos juguetes en mi camioneta. Yo recordé lo que mamá me decía, y entonces me dio miedo y le dije: Mamá me ha dicho que no debo de hablar con extraños. Y tu madre tiene mucha razón, hijo. Eres un buen niño. Pero yo no soy un extraño. Soy amigo de tu mamá. Me pidió que te cuidara. Yo me tranquilicé un poco al saber que era amigo de mi mamá. Pero la razón y tal vez el poco pero necesario sentido de supervivencia de un inocente niño me decían que me alejara de ahí. El hombre se acercó más y más hasta quedar justo frente a mí. Ven conmigo, hijo. Iremos a jugar un rato. Me dijo aquel extraño mientras estiraba una de sus manos, intentando sujetarme. Entonces grité. El hombre se abalanzó rápidamente hacia mí, me sujetó fuertemente y gritó por su radio: Tengo al niño. Repito, tengo al niño. Vayan por ese bastardo. Entonces muchos otros extraños, vestidos igual que el primero, entraron a la casa de mi mamá. Yo solo podía escuchar sus gritos diciendo mi nombre. Otro extraño se acercó a mí y con unas pinzas cortó la cadena que mi mamá había puesto en mi pierna para que no saliera a jugar a la calle. Otro extraño me abrazó fuertemente y me llevó hasta una patrulla diciéndome: Tranquilo, hijo. Ya estás a salvo. Ese hombre malo no te volverá a lastimar. Mamá siempre quiso protegerme de los extraños, desde aquel día en el que llegué a su vida, desde aquel día en el que tenía 2 años y mamá me robó de una guardería. Yo no sabía que ese hombre obeso al que llamaba mamá no era mi mamá. No sabía que las cosas terribles que él me hacía no eran juegos. Pensé que me encadenaba para protegerme. Yo no sabía que mamá era el extraño. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo. Lo dicen ellos.